supuestamente que va a haber esa reducción del 45% en 2030? Creo que es posible y que es nuestro deber hacer todo para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir. Para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir. Veamos dos casos simultáneos ahora. San Juan de Aceituno, Planta eólica, y el Pelícano, fotovoltaica, ambas de 285 megawatts y 680 millones de dólares en inversión. 500 millones a lo menos, de los cuales, según dijo la expresidenta Bachelet, estamos pagando nosotros de nuestros impuestos o en nuestras cuentas de luz. Esas dos plantas fueron construidas para abastecer el 76% del consumo eléctrico del metro. La consecuencia inmediata, una vez que estuvieron en operación, fue el aumento del costo de la energía eléctrica del metro en 210%. Veamos Cerro Dominador, que es una combinación de fotovoltaica con termosolar. Y entrará en operaciones el próximo año. Las dos tienen una capacidad total de 210 megawatts y una inversión de 1,4 billones de dólares. Solo su parte termosolar ocupa una superficie casi 160 veces mayor que una de la misma capacidad de ciclo combinado a gas o carbón. Imaginemos por un momento que instalamos esta central termosolar Cerro Dominador, solamente la parte termosolar en el centro de Santiago, como están viendo ustedes en el gráfico, y que abastece solamente a 240.000 familias en teoría. En el sentido norte-sur, abarcaría desde La Vega Central hasta 10 de Julio, y en el sentido oriente-poniente desde Avenida Portugal hasta Avenida Camex, solamente para generar 110 megawatts de potencia instalada. En general, considerando estas generadoras renovables o limpias, comparadas con aquellas tradicionales, como por ejemplo la fallida Hidro Aysén, la fallida Barrancones y la que sí está en operación, que es Angostura, el costo por megawatts es a lo menos, y siendo muy generoso en esta cifra, 9 veces mayor. Digan ustedes si se justifica o no. Veamos cuáles han sido las medidas del gobierno pasado y el actual para, como digo yo, salvar al planeta del cataclismo del calentamiento global. La expresidenta Bachelet nos dejó con su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático del 2017, con 96 regulaciones e impuestos. Esto lo pueden buscar ustedes, esto me acuerdo de memoria, día 13 de julio del 2017, el Mercurio, página C11, ahí está. El presidente Piñera inició su gobierno con su ruta energética chilena, consistente en 11 megacompromisos, incluido uno de ellos, el más importante según mi opinión, la descarbonización de la economía. ¿Qué significa eso? Implica el cierre del 20% de la generación basada en carbón en los próximos 5 años y el resto hacia el año 2040. También anunció su ley marco de cambio climático, consistente en 7 burocracias adicionales restrictivas. Así es como Chile hoy día en la OCDE está en el lugar 5º y en el lugar 11 respectivamente en energía industrial o precios de electricidad industrial y precios de la electricidad doméstica. Y con la alza que hemos tenido este año, solamente este año, del 20%, lo más probable es que ya estemos en los puestos 3 y en el puesto 8º respectivamente. Ojo, los que están en lugares superiores en esa tabla de la OCDE son todos países desarrollados, incluyendo, por supuesto, como ya mencioné, Alemania y Dinamarca, que son los primeros 2 más caros del mundo. Y bajo Chile, la gran mayoría también son países desarrollados. Entonces, queridos compatriotas, díganme ustedes, ¿se justifican todas estas iniciativas, todas estas acciones de mitigación y adaptación para prevenir el calentamiento global prácticamente nosotros solos? Como lo dije en el video anterior, aunque fuera cierta la teoría de Naciones Unidas sobre cambio climático,
no se justifica bajo ninguna perspectiva ninguna medida de mitigación y adaptación al cambio climático, siempre traducidas en impuestos y regulaciones y también siempre perjudican a los más pobres de cualquier país. No se justifican por ningún motivo, no hay justificación alguna. Miren ustedes, y usando los mismos números de Naciones Unidas en sus ecuaciones de predicción y pronóstico de temperaturas futuras, el impacto de Chile, si es que nosotros cumpliéramos el Acuerdo de París como lo estamos haciendo hasta ahora, sería la prevención del aumento de la temperatura de 0,0000115 grados Celsius por década. Ese es el impacto de Chile para prevenir el calentamiento global luego de destruir nuestra economía. Huyen ustedes. ¿Usted cree honestamente que va a haber esa reducción del 45% en 2030? Creo que es posible y que es nuestro deber hacer todo para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir. Para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir. Una de las cosas que trae inherente las medidas de mitigación y adaptación en cualquier parte del mundo es la cesantía, que voy a mostrar un gráfico en este video, que es la mejor correlación que existe a mi gusto del desempleo relacionado y su correlación con el precio de los combustibles desde el año 1974 en Estados Unidos. Véanlo ustedes y vean entonces lo que les puede esperar acá. La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? ¿No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima? Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. El cambio climático, el calentamiento global, está demostrado, es en gran parte responsabilidad de la acción del ser humano.
Pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente: "Este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores". Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: "Ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero". Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo: "Nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC". El científico danés Björn Lomborg, El año 2016, en un estudio revisado por pares, es decir, científicamente aprobado en el mundo, demostró que si todos los países del mundo cumplieran con sus compromisos del Acuerdo de París hacia el año 2030 y de ahí en adelante continuaran su reducción de gases de efecto invernadero, el impacto en la prevención del aumento de la temperatura global de la Tierra sería de 0,1 grados Celsius, pero luego de haber desmantelado la economía del planeta. En otras palabras, para prevenir el aumento en tan solo 1 grado Celsius y usando los mismos datos exagerados de Naciones Unidas, debiéramos cerrar la economía completa, total, de todo el planeta, lo que implica cerrar y clausurar la generación de energía eléctrica, el transporte aéreo, marítimo y terrestre, cerrar los hospitales, apagar todos nuestros celulares, todos nuestros computadores, cerrar todo tipo de comunicaciones y telecomunicaciones y volver literalmente a la edad de piedra, sin siquiera la posibilidad de quemar un palo para calentar nuestras cavernas, porque emite CO2, por 60 años. Y después de 60 años salir de nuestras cavernas y decir, no sé, aleluya, eureka, hemos prevenido que la Tierra se caliente en 1 grado Celsius. Ese es el orden de magnitud de las medidas de mitigación y adaptación llevadas a cabo por Naciones Unidas, por el gobierno de la presidenta Bachelet y por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, amigos, ya revisamos muy superficialmente las consecuencias en la economía de las medidas de mitigación y adaptación en los países desarrollados. En Chile, lo que ya está ocurriendo y lo que se nos viene por delante, que no es para nada auspicioso. Y también en los países más pobres del mundo, que es lo que está pasando hoy día con la humanidad. Entonces, como ya dije anteriormente, aunque fuera cierta la teoría de Naciones Unidas sobre calentamiento global, no tiene ningún sentido para Chile tomar y adoptar ninguna medida de mitigación y adaptación, toda vez que los países que representan más del 60% de las emisiones globales están fuera. Nosotros estamos cargando con el muerto, nos estamos comportando como nadie lo está haciendo en el mundo. Entonces, si alguna vez ustedes quieren pensar de nuevo en la prosperidad de este país, en el crecimiento económico, en el empleo, en el retorno de las inversiones, en su propia estabilidad laboral y en la prosperidad futura de sus hijos y de sus nietos, es tiempo de reaccionar. ¿Usted cree honestamente que va a haber esa reducción del 45% en 2030? Creo que es posible y que es nuestro deber hacer todo para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir. Para obligar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para cumplir.